Búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central y radio.ucentral.cl presenta Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas. Conducen la doctora en psicología María Teresa del Río y la doctora en ciencias de ingeniería de los alimentos Loreto Muñoz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Loreto. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, este dúo dinámico, tratando de procesar, a propósito de lo que vamos a hacer, este programa que nos ha tocado preparar para hoy día y que yo encuentro que es muy significativo, Loreto, porque estamos todos expuestos a los ultraprocesados. Sí, es una palabra que está apareciendo en los titulares, ahora con la encuesta nacional de salud, con los nuevos resultados, la alta tasa de sobrepeso y obesidad. Entonces la palabra ultraprocesados empieza a aparecer mucho más frecuentemente. Entonces, en este programa vamos a desarmar esta palabra, vamos así es, a romper y volver a armar, y vamos a tratar de entender qué son los famosos ultraprocesados. Empecemos por ese punto. Cuando yo investigué sobre los ultraprocesados, una de las primeras cosas que encontré es que los ultraprocesados no es aquello que uno cocina en su casa en una olla. Los ultraprocesados se fabrican en laboratorios. ¿Ya? A ver, sí, no necesariamente. Ahí vamos a ir aclarando todos. Ya. Tenemos que partir por lo básico, ¿no es cierto? Ya. El concepto de procesamiento. ¿Qué significa procesar un alimento? Ya. ¿Ya? Entonces, y después vamos a entrar en la terminología de ultraprocesado. Pero, ¿qué es procesar un alimento? Es simplemente transformar un alimento desde su estado natural, una papa, por ejemplo, a través de alguna operación, que puede ser la cocción, puede ser la deshidratación o el secado, puede ser la fermentación, la fritura, la refrigeración, ¿no es cierto? Y estos procesos, piensa que en la antigüedad el hombre se alimentaba de carne y de frutos que crecían en el bosque, ¿no es cierto? O en las praderas. Claro. ¿Ya? Y después que se descubrió el fuego, ellos empezaron a cocinar los alimentos. Claro. ¿Ya? Y eso es un proceso, o sea, la cocción es un proceso. Y ese proceso, precisamente el ejemplo que estoy dando, significó que los seres humanos pudiéramos tener mucha más disponibilidad de proteínas. Es decir, la cocción, que es un procesamiento de un alimento, nos permite disponibilizar mucho más las proteínas. Si yo me como un pedazo de carne cruda, por ejemplo, la absorción de nutrientes es mucho menor que si me como un pedazo de carne cocida. Entonces es mucho más saludable y mucho más nutritivo comerme un trozo de carne cocinada, ¿ya? Y no cruda. Entonces los que les gusta la carne tan rojita no es tan saludable. Entonces, primero, el procesamiento no es malo. Hay muchos alimentos que gracias a este procesamiento disponibilizan sus nutrientes. Oye, pero ultraprocesarlos, en este lenguaje de ultraprocesado, parece que no es tan bueno. ¿Cómo lo ves eso? Ya, miren, aquí hay que entrar a algunas definiciones, porque en el año más o menos 2009-2010 aparece esta terminología. Esta terminología la lanza un académico brasilero, ¿no es cierto?, de apellido Monteiro, en que él clasifica los alimentos como con una categoría nova.
Y él los clasifica en 4 grupos. ¿Qué quiere decir NOVA? Ya. Bueno, primero clasifica estos alimentos en estos 4 grupos. Ya. El grupo 1, él dice que son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Por ejemplo, las frutas, las verduras, el maní, las nueces, ¿no es cierto?, los huevos. Si yo le echo, por ejemplo, a la lechuga un aliñito de aceite. Ya, ahí estás en el grupo 2. Ahí ya es el grupo 2. Claro, Mira porque tú. el grupo 2 son los ingredientes culinarios. Entonces, si tú le agregaste aceite a tu lechuga, ¿no es cierto?, estás en el grupo 2. El azúcar, la sal, los aceites, todos, las mantequillas, por ejemplo, se consideran dentro del grupo 2. ¿Ya? Ya, entonces grupo 1 sería que agarro una manzana del árbol, la lavo y me la como. Exactamente. Sí. Grupo 2 sería que la hago compota. Claro, con azúcar y canela. Qué rico. Clavito de olor. Y después viene el grupo 3. Ya. Que aquí ya empezamos a hablar de alimentos procesados, ¿no es cierto? Y estos se refieren a los alimentos del grupo 1, tu manzana, ¿no es cierto?, con alguna técnica de conservación, que sería la cocción para hacer la compota. Y sí. Por ejemplo, un queso donde del grupo 1 tomamos la leche, ¿no es cierto?, le agregamos algunas cosas del grupo 2. Un suero. Suero, sal, cuajada, etcétera, y se transforma a un alimento procesado que es del grupo 3. Pero ¿a ti te suena que un alimento procesado como el queso o el yogur es un alimento malo? No, para nada. ¿No es cierto? Entonces, No. Ojo con que mucha gente habla de alimentos procesados como malos y no son alimentos malos. Por eso es importante ir conociendo. Entonces, luego está lo que ellos definen en esta categoría NOVA como los alimentos ultraprocesados que están dentro del grupo 4. Y aquí se vuelve la definición un poco más cualitativa que cuantitativa. ¿Ya? Y ahí es donde vienen un poco las controversias. Señor brasilero, Monteiro, los describe como formulaciones industriales hechas con 5 o más ingredientes que incluyen esas sustancias de uso culinario, sal, azúcar, aceite, por ejemplo, ¿ya? Pero ahí incluye también otras sustancias de uso culinario, como el jarabe de maíz, el jarabe de alta fructosa, ¿no es cierto?, los aceites hidrogenados o las grasas hidrogenadas, los almidones modificados. Aquí se empieza como a complejizar la cosa. Bueno, a mí eso me suena a química. A química. Uno no tiene esos ingredientes en la cocina. No, habitualmente no. Y él además incorpora lo que son los aditivos cosméticos. Peor todavía. ¿Qué son estos famosos aditivos cosméticos? Son los aditivos que se usan para maquillar un alimento. Para ponerle color, por ejemplo. Un color, si nosotros le agregamos un color a una masa, a un pastel, a una crema, a un caramelo, a un chicle. Si agregamos emulsificantes, por ejemplo, si al chocolate le agregamos algo para que no se separe la grasa del líquido, en la mayonesa también tenemos emulsificantes. Es cualquier aditivo que yo agregue para hacer el alimento más atractivo. Esos son los aditivos cosméticos. Lo típico sería la papa frita de paquete. Sí, tiene algunos aditivos cosméticos, pero se ven mucho más, por ejemplo, en las bebidas de fantasía. Ya. Las bebidas de fantasía, ahí se nota claramente que tienen un colorante, que es un aditivo cosmético. Porque si yo le saco el colorante, por ejemplo, podría tener el mismo sabor sin color. Y el gas también es agregado. También es agregado. Entonces, bueno, se empieza a hablar un poco de que ya estamos como definiendo un poco los ultraprocesados. Sí. Tienen 5, ¿no es cierto?, o más ingredientes. 5 más ingredientes que habitualmente uno no encuentra en su cocina, es lo que yo leí. Sí, habitualmente, pero hay algunos que sí también. Que sí también, ya. Claro, porque acuérdate que nosotros tenemos los famosos nutrientes críticos, que son la sal y el azúcar, ¿no es cierto?, que nos llevan a tener sellos en nuestros alimentos, de acuerdo a la legislación chilena. Claro. Entonces, ahí vamos a ir aclarando. Ya. ¿Ya? Entonces, en esta parte empieza a hacer ruido porque, por ejemplo, se dice que
el pan del supermercado, lo que hablábamos hace unos minutos, es ultraprocesado, y el pan amasado que hiciste en tu casa no es ultraprocesado. No es ultraprocesado. Ya. Entonces aquí empiezan como las controversias, y aquí es donde empiezan a haber muchas divisiones entre los científicos, los nutricionistas y muchas personas que trabajan con estos productos. ¿Ya? Cuando el pan Tuayuya deja de estar en el grupo 3, ¿no es cierto? Ya. Que es del grupo 1 con ingredientes del grupo 2, que son los de uso culinario, y pasa al grupo 4. ¿En qué momento? Si le agrego una grasa de esas hidrogenadas. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero es súper sutil, porque hay algunos panes que están envasados que no tienen grasas hidrogenadas, por ejemplo. Claro, eso. Que están hechos con aceite de oliva. Y panes que son hechos de harina integral, entera, con semillas, por ejemplo. Claro. Y que se les agregó una grasa, pero además tienen un aditivo que los ayuda a preservar, porque el pan que nosotros hacemos en la casa hay que comérselo 2 días, si no se llena de hongos. Pero estos panes de molde duran mucho tiempo, porque tienen aditivos. Entonces acá hay que tener cuidado, porque sí hay aditivos que nos ayudan a preservar los alimentos, y eso, gracias a eso, hoy día tenemos alimentos que duran mucho tiempo. Nosotros podemos comprar productos que guardamos en nuestra de despensa o alacena o lo que sea, y que duran mucho tiempo gracias a esos aditivos. Ahora, yo te quiero hacer una observación ahí, porque cuando pienso en la época de mi abuela o de mis abuelas, las abuelas procesaban alimentos que duraban, por ejemplo, 1 año o la temporada, y los procesaban, por ejemplo, en grasa de cerdo. Exactamente. ¿Ya? En algún almíbar con azúcar. Sí. ¿Ya? En vinagre. También. Con especias y hierbitas. Sí. O sea, había alcohol, había una serie de procesamiento de alimentos, pero eso no era ultraprocesado. No era ultraprocesado. Pero a lo largo de los años se han ido incorporando otras cosas. Por ejemplo, que siempre les explico a mis alumnos, cuando las vacas pastan en el verano, ¿ya? La materia grasa es mucho más amarillita, porque ellos absorben la materia grasa o los pigmentos del pasto fresco en el verano. En el invierno comen pasto seco. Claro. Los fardos de paja. Claro. Entonces, y alimentos, digamos, que están balanceados y todo, pero no comen alimentos frescos, con muchos pigmentos. Entonces, la grasa de la leche o la crema, digamos, de la leche es mucho más pálida. Entonces, ¿cómo explicas tú a una persona que compre una mantequilla, que la mantequilla en el invierno es más pálida y en el verano es mucho más amarillita? Entonces, se suple eso con agregar un colorante de que uniforma el color, y así tengo la mantequilla de invierno y de verano del mismo color. Oye, y en ese caso, por decir algo, ya, ahí tú ultraprocesas la mantequilla. Es que ahí es donde están las controversias, precisamente. Ya. Porque los colorantes que se usan para la mantequilla, por ejemplo, son colorantes naturales. Ajá. Entonces, ahí hay que... Bueno, mira, no hay nada claro todavía como para decir, aquí está la barrera, de aquí para allá son ultraprocesados y de aquí para acá no hay ningún problema y son procesados. Un colorante natural sería, por decir, el azafrán. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, que nosotros lo usamos en nuestras casas. Haciendo arroz. Una paella, por ejemplo. Una paella. Sí. Entonces, claro, parte todo este tema con estas controversias de que ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la claridad para decir este alimento es definitivamente ultraprocesado? Entonces, bueno, trasladémonos un poquito a lo que ocurre en Chile, porque en Chile ocurre... digamos, varias cosas. En el último reporte, ¿no es cierto?, que tratamos en uno de los programas nuestros, nosotros tenemos más de la mitad de la población, más todavía, ¿ya? Tenemos el segundo país, o el primero y segundo país donde tenemos mayor tasa de obesidad y sobrepeso en Latinoamérica, ¿no es cierto? Especialmente en los niños. Sí.
Y otro dato bastante serio que se hizo a través de una encuesta de la Organización Panamericana de la Salud, Chile es el segundo mayor comprador de productos ultraprocesados. Diablo, dijo la dama. Sí. Y se habla... ¿Cómo te explicas eso, nena? Sí, estamos detrás de México. México es el number one. Ya. Y se habla de que los chilenos consumimos alrededor de medio kilo de alimentos ultraprocesados al día. ¿Al día? Al día. No. Al día. No, eso me cuesta creerlo. Sí, es muchísimo. ¿En qué, Loreto? Porque yo pienso en lo que como al día y a no ser que se me ocurra abrir un paquete de galletas. Bueno, pero lo que nosotros observamos muchas veces en el comedor, ¿ya? Las bolsas de papitas, de las bolsas de galletas, las donas, los berlines, los queques, los muffins, hay muchas cosas. Eso no debiera estar en una mesa. Un sándwich, por ejemplo, no es lo mismo comer un jamón, aunque el jamón también estaría clasificado dentro de ultraprocesado, que una mortadela. Una mortadela puede ser más riesgoso comer una mortadela que un trozo de jamón. Y cuando tú dices eso, ¿hay alguna relación entre el costo de los alimentos para la persona y el ultraprocesamiento? Sí, absolutamente, absolutamente. Aquí viene un tema que también lo hemos medio discutido a lo largo de nuestros episodios, que es el acceso. O sea, no es solamente tu poder adquisitivo, tu poder económico que te va a permitir comprar frutas, verduras, sino que además es en el entorno donde estoy. ¿Qué venden los locales a los alrededores? El kiosquito, la señora Juanita que tiene el local un poco más allá. ¿Qué venden? Envasados. Exactamente. Y ahí está el problema. O sea, en mi entorno de mi comuna, de mi barrio, donde yo voy a comprar muchos alimentos para cocinar, ¿de qué dispongo? Y aparte de que, por supuesto, los alimentos ultraprocesados en muchas ocasiones son más baratos. Este problema en los chilenos se venía creciendo en un 25% en el año 2010-2013 y aparece la ley del etiquetado, y que eso un poco concientizó a las personas de comer un poco mejor, de evitar alimentos que tengan sellos, ¿no es cierto? Alto en grasa, alto en azúcares, ¿no es cierto? Alto en calorías y alto en sodio. Empezamos a tener un poquitito más de conciencia. Esto se vio en un estudio que realizaron unas investigadoras. El primer marcador fue la reducción del 24% del consumo de bebidas de fantasía, de bebidas gasificadas. Mira. Con el etiquetado inmediatamente se redujo. Lo que pasa es que, bueno, eso se redujo, pero no lo suficiente y tuvo como una reversión. Pero no es solamente lo que tenemos que dejar de consumir, son más cosas. Oye, te quiero contar a propósito un detalle. La semana pasada, el miércoles, un colega mío bien joven llega a la oficina enfermo, así ojeroso, enfermo. Le dijimos, ¿qué te pasó? Bueno, me enfermé por lo que comí, me dijo. ¿Y qué comiste? Comí una bolsa grande de papas fritas con ketchup para la cena. Y yo le dije, o sea, tú comiste veneno, pues, mi viejo, le dije yo. Te envenenaste, pues, mi lindo. ¿Qué te cuesta cocinar un par de papitas, cocer un par de papitas y aliñarlas con ajito, con aceite? Eso es más sano y más barato. Pero él me miraba como si yo estuviera fuera de la luna, porque la papa frita es insustituible para algunas personas, esa de paquete, no la que uno hace en casa. Bueno, ahí sin comentarios, porque efectivamente se pudo haber intoxicado con un paquete de papas. Se intoxicó, te digo, llegó con unas ojeras terribles y enfermo el estómago. A mí me da risa porque me acuerdo de la cara, pero no me pareció tremendo esto. Tremendo, porque ¿cuántos adolescentes, niños,
o personas que por no cocinar se dan como el gusto de comerse este paquete de papas fritas que literalmente se envenena. Sí, pues. Y el hecho de comer tantos alimentos envasados, Ya. sin saber lo que estamos comiendo, porque eso es lo que hemos insistido, hay que entender lo que uno está comiendo, hay que saber leer las etiquetas y ver qué es lo que tienen los alimentos, ¿ya? Y muchas veces hay aditivos que los digamos, convierten en ultraprocesados y bastante malos. Ahora, de tu conocimiento, Loreto, ¿tú crees que la gente se fija lo suficiente en las etiquetas donde aparecen los ingredientes? No, porque es muy difícil leerlas. Por eso, o sea, las letritas chicas, ¿no? Sí, es muy difícil leerla porque hay varias cosas. Una son los sellos, que eso sí la gente ha aprendido a leerlos. Sí, pues son bien visibles. Y son claritos, son, digamos, te indican inmediatamente así como peligro, esto tiene mucho sodio o esto tiene mucho azúcar. Tiene forma, ¿no? Hexagonal, sí. De hecho, están creadas con ¿te has fijado en las banderas de los piratas? Que son blancas y negras. Sí. Bueno, están pensadas en eso, así como la de tóxico, de venenoso. Y signo de tránsito también, ¿no? Un poco la forma. Sí. Entonces, claro, pero hay otras cosas, por ejemplo, en la tabla nutricional, ¿ya? Que para los que trabajamos con alimentos es súper fácil entenderla, pero para el común de la gente es más difícil entender. Quienes están preocupados por el deporte lo saben perfectamente leer. Quienes tienen diabetes la saben leer. Quienes tienen algún problema de salud relacionado con la alimentación han aprendido a leerlas. Lo ideal sería que toda la gente supiera leer esas tablas. Pero además están los ingredientes. Que los ingredientes en los alimentos, para que ustedes sepan, se ponen en orden de cantidad. Es decir, el primero que aparece es el que hay en mayor cantidad. Y así sucesivamente. El segundo que está en segunda cantidad y así sucesivamente. Entonces yo puedo más o menos saber cómo está hecho el alimento. No salen las cantidades porque eso sería revelar la formulación, pero salen en orden de cantidad que se ha incorporado en el alimento, ¿ya? Entonces ese es un muy buen dato. Sí. Uh-huh. Y además nos entregan información, por ejemplo, si un alimento tiene un edulcorante, un endulzante artificial, dicen la cantidad que yo puedo consumir al día por kilo de peso, ¿ya? Pero toda esa información no la sabemos. Sofisticada. Sí, no la sabemos leer. Es muy sofisticada para el comprador común de supermercado. Sí. Ahora, lo otro es que te quería mencionar es que a mí me pareció que esta tabla NOVA, yo sé que se hizo en la Universidad de Sao Paulo. Sí, exactamente. Es bastante buena tenerla, o sea, revisarla. O sea, no es, por supuesto, la Biblia, pero es bueno revisarla para darse cuenta, ¿no? De cómo los alimentos van siendo... otra cosa que te quería preguntar. A mí me da la impresión que del estado natural al estado ultraprocesado, parece ser que el alimento va siendo como degradado. Es decir, la manzana que está ultraprocesada termina a lo mejor en una cosa que hasta le agregaron más sabor a manzana, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero está lejos de la manzana fresca natural. ¿Es así? A ver, es que igual hay que tener un poco de cuidado porque por ejemplo, hay alimentos que nosotros, como las frutas, nosotros los consumimos, mascamos una manzana, una naranja, una uva y absorbemos los nutrientes directamente. Sí. Ya no necesita pasar por ningún proceso para que nosotros podamos absorber nutrientes. Pero hay otros alimentos que tenemos que procesar para poder absorber los nutrientes. El ejemplo que daba al principio de la carne es uno de los más importantes, porque nosotros tenemos que cocinar la carne antes de consumirla. Si no, vamos a absorber muy pocas proteínas. Y eso para las personas que hacen deporte, digamos, de alto rendimiento y quieren generar más musculatura o estar más sanos, o los niños que están en periodo de crecimiento, ese trozo de carne tiene que estar bien cocido. Segundo, la mayoría de los alimentos, las papas, las zanahorias, muchos granos, tienen almidón. El almidón es una de las fuentes, si no la fuente de energía en base a los carbohidratos más importante de la naturaleza.
Si nosotros no cocinamos el almidón estoy hablando de la maicena, por ejemplo, ¿ya? Sí. Que esos gránulos de almidón están en las papas, están en el chuño, están en el zapallo, están en muchas semillas, en algunas legumbres, en muchos alimentos. Si nosotros no las cocinamos con agua suficiente, con temperatura, no se disponibiliza el azúcar que está presente ahí. Para el ser humano. Claro, entonces pasa de largo. Entonces, claro, sí es importante procesar, y hay algunos alimentos que requieren digamos, es que no es el paso por los grupos, es que sean procesados propiamente tal. Y esas son las cosas que te digo, son estas controversias. Aquí hay opiniones súper divididas, porque hay, por ejemplo, algunos científicos que dicen, primero, que esa definición, te voy a contar las personas que están en contra de la clasificación NOVA. Dicen que es imprecisa y de baja reproducibilidad, ¿ya? Porque dice que el grupo 4, precisamente de los ultraprocesados, usa términos muy vagos. Es lo que te decía, que no hay como una pared que diga, de este lado de la pared están los buenos y de este lado están los ultraprocesados, que son los malos. No hay una definición clara. Entonces, para el consumidor, el no tener claro si el alimento que yo tengo acá, el pan integral que tengo en la mano en el supermercado, ¿es procesado o ultraprocesado? De acuerdo a esa clasificación es ultraprocesado. ¿Lo compro o no lo compro? No lo compro porque es ultraprocesado. Voy a comprar uno blanco que tiene menos procesamiento. Entonces, esas definiciones, muchos científicos dicen, inducen al error a las personas. Eso es número uno. ¿Ya? Hablan de formulación industrial, ¿no es cierto? Hablan de aditivo cosmético, hablan de natural. No todo lo natural también es 100% bueno. Te doy otro ejemplo. ¿Ya? Que este ejemplo todos lo conocemos. Si nosotros comemos garbanzos, porotos, legumbres en general, los azúcares, hay unos azúcares, ¿ya?, que están presentes en las legumbres, que nos producen flatulencia, nos hinchan, ¿no es cierto? Si nosotros nos remojamos las legumbres, o si las remojamos muy pocas, las legumbres nos van a hinchar mucho más, porque esos azúcares se solubilizan en el agua y después con la cocción se reducen, quedan igual. ¿Ya? Hay otros compuestos. Los alimentos naturales no son muchas veces santas palomas. Hay muchos alimentos que tienen los que se llaman los antinutrientes. ¿Ya? Hay algunos componentes que reducen la absorción del hierro, por ejemplo, y otros minerales. Entonces, son componentes de los alimentos que están presentes de manera natural. Lo que pasa es que recuerden que las semillas, las frutas, no nacieron para que nosotros nos las comamos, nacieron para proliferarse y desarrollar la naturaleza. Para reproducirse. Exactamente. Sí. Entonces tienen estos compuestos muchas veces para defenderse de los insectos, para defenderse del clima. Claro. Entonces, si tenemos estos llamados antinutrientes, muchas veces gracias al procesamiento los reducimos y podemos nutrirnos mucho mejor del alimento. Entonces, esas son unas de las controversias, ¿ya? Y lo otro es como, si nosotras dos, sin vernos, ¿ya?, nos pasan un mismo alimento, y como esa definición no está clara, tú puedes clasificarlo como bueno y yo puedo clasificarlo como malo. ¿Quién tiene la razón? Lo que hablábamos del pan de molde, por ejemplo. Entonces, que hayan esas detalles, que no son tan detalles, que induzcan error y que uno deje de consumir algo porque cree que es ultraprocesado, ¿ya?, o cree que le va a producir algún daño. Esa es la crítica mayor de la tabla NOVA, de la definición de ultraprocesados, de la que no es que es muy heterogéneo, que el grupo 4 no lo define tan bien. Si yo me pusiera así sospechosa, podría proponer que quizás esa mezcla de bueno y malo que le cuesta a la gente distinguir, ¿ya?, sirve también como estrategia comercial, pues. Sí, pero acuérdate que muchas de las empresas comerciales
utilizan también, que venden ultraprocesados, utilizan otras herramientas que son la publicidad, que a veces impacta mucho más fuerte en las personas y las personas ven una publicidad determinada y después cuando van al supermercado compran el producto. Entonces, bueno, otro punto es que la tabla ANOVA, ¿no es cierto?, no habla de nutrientes, habla de procesamiento. En ningún momento se habla de nutrientes. Entonces también hay una crítica por ese lado, ¿ya? Que se debate en que no incluye los nutrientes y que muchas veces los nutrientes es clave. Y bueno, algunos científicos de Chile que están en desacuerdo también con esta clasificación NOVA, dice: nosotros tenemos nuestro propio etiquetado nutricional, nuestras propias banderitas o sellos que nos indican cuando un alimento puede tener algún riesgo a la salud o no. ¿Para qué quiero lo otro que me complica mucho más la vida? Oye, también de lo que leí hubo algo que yo había escuchado, pero que me llamó mucho la atención igual, que es la palatividad de los alimentos. Sí, ¿no? sí. Entonces hay una suerte de mezcla que hace que es prácticamente adictiva. Ya, mira. ¿no? Y se la ponen a la comida como el glutamato de sodio de la comida china. Sí, y no solamente la comida china, o sea, todos los calditos que nosotros usamos para cocinar tienen glutamato monosódico. Pero aquí te voy a contar algo desde la evidencia, ¿ya? Desde la evidencia. Hay una investigación, ¿ya? Bueno, hubo dos investigaciones, una que es observacional, ¿no es cierto? Y la otra es experimental. Vamos a hablar de la experimental primero, ¿ya? Se lo realizó por un señor que se llama Kevin Hall, y que este señor reclutó a 20 personas. Reclutó a 20 personas y las encerró 2 semanas, ¿ya? Y les dijo... Espero que en un resort. Les dijo que un grupo escogiera si quieren comer comida ultraprocesada o comida sin procesar. Bueno, y dividió los grupos y podían comer lo que quisieran, pero las comidas que ellos tenían eran la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de alimentos y todas eran ricas. O sea, es decir, no había ninguna diferencia. Ellos podían... Excepto el procesamiento. Claro, que habían ultraprocesadas y otras sin procesar. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado al cabo de 2 semanas? Si bien es un estudio corto, pero es bien significativo y lo citan muchísimo en las investigaciones. ¿Cuál fue el resultado? ¿Ya? Lo primero es que la gente que escogió los ultraprocesados comía mucho más. Mira tú. Comía mucho más y comía a una velocidad mayor. ¡Wow! Ellos midieron que comían más o menos creo que eran 17 calorías por minuto, una cosa así. Era muchísimo. Comían más de 500 calorías por día en ultraprocesados, ¿ya? En cambio, las otras personas, bueno, y este grupo que comió ultraprocesado subió de peso, pero no porque las comidas fueran más calóricas, si eran igual de calóricas, las dos, las ultraprocesadas y las no procesadas. Lo que pasa es que cuando uno come rápido, la señal que manda el estómago al cerebro se demora, y se demora mucho más en llegar. Entonces, como comes rápido, la señal que le manda el estómago al cerebro, que le dice para de comer, que ya estoy llenito, se demora, y entonces uno sigue llenando, y cuando ya no te cabe más, recién llega la señal, ¿ya? Entonces, como comes más rápido, no te llega la señal y sigues comiendo. Así que las personas con ultraprocesado subieron de peso, versus las personas que escogieron comer no procesado, bajaron de peso. Dime una cosa, ¿y por qué tiene que ver la velocidad con el ultraprocesamiento? Ya, y aquí hay un punto, lo que tú decías, ¿ya? ¿Por qué, si yo abro lo que le pasó a tu compañero, por qué abro ese paquete de papas fritas y probablemente no pudo parar de comer hasta que se lo terminó? Claro. Bueno, porque aquí se juega un poco con la percepción de las personas, y aquí hay muchos aditivos que se incorporan para que, si me sirvo un vaso de bebida, no sea un vaso, sino que me tomo la mitad de la botella de la bebida. Si abro un paquete de galletas, no me como la mitad, sino que me como todo el paquete de galletas.
Si abro el paquete de papas fritas, no me como la mitad, me como todo el paquete de papas fritas. Entonces, claro, hay ahí aditivos que se incorporan que me producen un poco como una especie de adicción, que no puedo parar de mascar, porque esa sensación de mascar crujiente, no puedo parar. Y algo en el sabor. Sí. Como una mezcla de sal y Sí. azúcar. Sí, exactamente. de maíz. Eso se llama que mejora la palatabilidad de los alimentos. Palatabilidad. Sí, sí. Entonces, claro, ahí sí podemos hablar de un alimento ultraprocesado. Ahí recién podríamos caer Sin dentro. duda. Sí, sin duda. Entonces, un consejo, aquí en base a lo que estamos recién hablando, es como, primero, mascar. Hay que mascar las cosas, no hay que tragarlas, ¿ya? Eso es número uno. Darse el tiempo para comer, porque si yo me doy el tiempo para comer, mientras converso y te miro y hacemos un contacto y conversamos, no sé, del clima, que ha hecho mucho frío, ha hecho mucho calor o lo que sea, implica que los bocados que me voy a echar a la boca no van a una velocidad terrible. Entonces, cuando yo ya llego más o menos las 3/4 partes del plato, esa señal de saciedad va a llegar a mi cerebro y yo me voy a sentir satisfecha. Entonces, por ahí está un poco el tema, ¿ya? Y el otro estudio que se hizo, ¿ya? Que fue más observacional, acá revisaron varios estudios que ya se habían hecho. Ya. Uh-huh. Y en estos estudios revisaron casi 10 millones de personas en total que fueron incluidas en este estudio. 10 millones de personas, sí, no te puedo creer. Es que en el fondo fue una investigadora que tomó artículos. Ya. ¿Ya? Es una revisión. Es una revisión, revisión sistemática. Un metaanálisis, así se llama. Uh-huh. Sí. Y aquí habían digamos, gran cantidad de personas, que eran 10 millones de personas, y encontraron algunas asociaciones bien interesantes entre más ultraprocesados consumían las personas, mayor mortalidad, mayor enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, y aquí algo que te toca a ti, ansiedad, depresión, ¿no es cierto? Y algunos malestares o disminución de la calidad de vida. Mira tú, por la comida. Uh-huh, exactamente. ¿Y eso tiene que ver con la microbiota? Por supuesto que del sí. autor que sí. Fantástico que entrevistamos hace 3 programas atrás. Sí, por supuesto que sí. Ya. Porque los ultraprocesados llegan con un montón de aditivos a nuestro intestino. Y allí no van a nutrir con lo que realmente necesitan las bacterias. Entonces va a cambiar la población y las cantidades. Así que, y pueden generarse algunos compuestos que nos van a producir irritabilidad intestinal, colon irritable, inflamación, dolor abdominal y otros malestares también. Y eso también se traduce en el bienestar, en el estar cómodo en tu trabajo, en el estar cómodo en el día a día. Ya. Así que es que si tú te fijas, vamos hablando de esto y vamos como despejando capas en realidad sobre lo que tiene que ver con la salud y bienestar a través de la comida. Uh-huh. Y y los malos hábitos que están ahí y que de alguna manera nos han hecho la comercialización de los alimentos y la industria alimentaria nos ha hecho muy fácil comer comidas que no son las mejores, ¿verdad? Porque sí. Es un negocio, o sea, un tremendo negocio, porque toda la gente tiene que comprar. Por ejemplo, una vez yo leí y no era un estudio sobre nutrición, uh-huh. que una de las características de lo que se llama la Inner City en Estados Unidos, uh-huh. La Inner City son las ciudades grandes donde hay grandes bolsones de pobreza y la gente compra en el negocio de la esquina. O sea, no hay gente que salga a comprar, sino que compran lo que puede encontrar por ahí. Del día, sí, para el día. Bueno, y una de las cosas que investigaban para caracterizar la pobreza era que esos negocios
no tenían prácticamente productos frescos. No. Casi todo era envasado. Sí. Y en Estados Unidos mucho peor que aquí. Sí, sí. Y la gente pobre comía alimentos envasados, sí, en una gran cantidad. Sí. Y probablemente si tú haces eso con tus niños, digamos, pierden el hábito de comer alimentos crudos, ¿verdad? Como frutas y verduras. Sí. Y de degustar los alimentos con su sabor natural. Exactamente, sí, en general, bueno, en Estados Unidos sí, prácticamente está todo envasado. Las cosas que están a granel son mucho más caras. Mira. Y aquí, o sea, se está poniendo parecido también. O sea, nosotros afortunadamente todavía tenemos la feria del barrio. Lo hemos dicho muchas veces eso. Porque podemos ir y comprar los productos de la estación, productos que traen de Quillota, que traen de Quilpué, que traen de Limache, y productos que se desarrollan y se producen en Chile. Entonces, no solamente es saludable, es mucho más económico, sino que además estamos contribuyendo a disminuir la huella de carbono y el calentamiento global. O sea tiene por todos lados bueno. Mira, ahora yo siento que lo que nos toca es cómo convencer a las personas de que cocinen, porque en realidad ahí el gran secreto está en que preparen alimentos en sus cocinas. Sí. Que compren productos frescos en la medida en que puedan, que compren. El viaje semanal a la feria, por ejemplo, es crucial. Sí. Y si no tienes mucha plata, compras lo más barato, lo que está en oferta. Los zapallitos o las berenjenas. Pero ojo, porque hay muchos productos que los feriantes los ponen a más bajo precio, sí, o por montoncito, que tienen algún defecto, una zanahoria con una protuberancia, una papita que no es tan perfecta, pero ese alimento que tiene un defecto visual es igual de nutritivo que el que está perfecto. ¿Sabes lo que yo compro siempre? Tomates que están muy maduros. Sí, los tienen. O los plátanos que están más oscuritos. Claro. Sí, o los pimientos que están más chiquititos. Claro. Los tomates que están muy maduros, tú haces una salsa maravillosa. Sí, y te dura un montón de días. Y vale, no sé, hace unas 2 semanas atrás compré a 800 pesos el kilo de tomate madurito. Yo los he comprado a 500 pesos. Mira tú, sacando pica. Vaya a mi feria mejor. Voy a ir a tu feria. No, pero se puede encontrar, o sea, se puede encontrar, sí. Y en las ferias sí encontramos precios mucho más accesibles de productos que se producen acá, que eso también tiene un valor. Si tú piensas en eso, la gente te va a decir, sobre todo las madres, que ahora las madres trabajamos, no es como antes, trabajamos, y cada vez menos hay servicio doméstico porque es caro en este minuto. Sí. ¿Ya? Entonces son dos cosas que antes eran más comunes y que no necesariamente eran mejores. Ahora es mejor que las mujeres trabajen, ¿ya? Y tengan su autonomía económica, etcétera. Pero todavía falta que ideemos qué podemos cocinar, ¿ya? Y cómo lo hacemos, porque mira, cuando yo era joven viví entre 6 y 7 años en Finlandia. Sí, me acuerdo. Pues. Te estoy hablando de hace más de 40 años atrás, porque hace rato que dejé de ser joven. Pero en ese momento ya las dueñas de casa finlandesas cocinaban una vez a la semana, que era el sábado o el domingo. Y cocinaban de tal manera que había una parte de la comida que la metían al congelador. ¿Ya? Y otra parte de la comida que la consumían en los primeros 2-3 días. Y no sé si ahora ha cambiado un poco, pero no se comían alimentos procesados, Loreto. No se comían, se hacía hasta el pan en la casa. Y con ese día en que se programaban, comían sano y bueno. Ahora, claro, la comida puede ser sencilla. Por ejemplo, si preparaban una carne con salsa o preparaban alguna proteína, entonces se le agregaban papas cocidas para cenar, o papas y zanahorias, ¿ya?
y otros tubérculos, porque en un clima tan frío, digamos, los tubérculos son más accesibles. Pero era posible y abarataba mucho el costo de una comida que, dado el clima, podía ser muy cara. Sí, pero para eso hay que organizarse. Hay que organizarse. Sí, hay que organizarse. Exactamente. No solamente para cocinar, sino que para planificar lo que vas a cocinar y las compras. Y con eso te ahorras aún más. O sea, si vas a la feria y compras los productos más baratos, los llevas a la casa y los preparas el fin de semana, te preparas varias porciones de alimentos para la semana y te llevas el almuerzo al trabajo, o sea, estás ahorrando, estás ayudando al planeta, estás disminuyendo además los desechos. Claro. Entonces el ahorro estás es de... comiendo sano. Y estás comiendo sano. Sí. Sí. Ahora, entonces, hay que pensar en eso, y que las dueñas de casa vuelvan a hacer sopas como la carbonada, que vuelvan a hacer estas ollas que pueden durar 2 días en el refri y que calentitas, en invierno una buena carbonada, dime si no es rico. No, yo soy del charquicán. O el charquicán. Yo no lo cambio por nada del mundo, es lo máximo. Pues, imagínate que llega la familia y está esta ollita de charquicán, ¿entiendes? Que puede durar 2 días en el refri perfectamente, y cada uno se come su charquicán calentito. Con un huevo frito. Con un huevo frito encima. Para cenar, señores. No, delicioso. 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 Entonces, algo hay que hacer. Sí, pero ¿sabes qué? Terminamos casi todos los programas conversando de lo mismo. Sí. Cocine en su casa. Sí. Vaya a la feria y compre los productos. Sí, lo hemos dicho muchas veces. Cenen, ya que en el día uno no puede estar juntos, cenen juntos. Conversen a la hora de comer. Uno come menos, ya la comida se aprovecha mejor. Se disminuye el consumo de pan, que es calórico. Pero además uno sociabiliza con la familia, que también es un tema tan importante que se ha ido perdiendo en estos últimos años. Tú lo has dicho. Sí, así que hay que empezar a hacerlo. El preocuparse de estas cosas. Quizás también vamos a tener que hacer un llamado a nuestros cocineros y chefs locales que hacen programas de cocina, que tomen en cuenta estas cosas. Hoy día estaba escuchando yo un famoso cocinero español, que trato de verle el programa cuando puedo, que es el Carlos Arguiñano, que a mí me encanta. Sí. Bueno, está enseñándole a los españoles a comer barato, porque la comida está muy cara en Europa. Hoy día hizo una sopa de lechuga. Ay, eso sí que es raro. Claro, una sopa de lechuga con papas con zanahoria, la aliñó bien, le puso unos cuadritos de pan, le puso, qué sé yo, ajo, perejil, y seguro que le quedó bueno, porque él es un chef de primera línea. Entonces el señor insiste, mire, le voy a decir, dice, tengo estos 5 ingredientes, dígame usted cuál es caro. Ya, ninguno es caro, ¿no? Bueno, hagamos ahora un guiso de 10, dice él. Entonces, a mí me encantaría que hubieran acá cocineros, que seguramente los hay, y yo no los conozco, pero que hubiera... Sí, vamos a hacer un llamado en la radio. Eso, si hay algún cocinero que quiera venir a contarnos, sí, así como el menú de la semana, barato. O la comida Luca, ¿te acuerdas que habíamos pensado en eso, hacer una comida que valga 1.000 pesos por persona? Sí, eso sería ideal. Sí. Yo creo que igual cada plato vale un poco menos. Me están haciendo señas aquí. Oye, vamos a hacer eso, se nos acabó el tiempo. Loreto, queridos auditores, menúes a Luca. Ya, entonces vamos a hacer un concurso a un chef o un cocinero que se anime, o un estudiante de gastronomía que esté ahí pensando en... Les invitamos, contáctenos, ucentral.cl 107 del dial. Adiós, nos vemos. Buenas tardes. Mira.